Buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a tener una plática muy interesante que se refiere a las vacunas en el adulto. Es para mí un privilegio poder presentar al doctor Oscar David Ovalle Luna. Él tiene un amplio currículum, pero solo voy a decir unas partes muy sintéticas. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad La Salle, y con sus estudios del 2004 al 2009. Tiene una maestría en gestión de instituciones y centros hospitalarios por parte de la Universidad del Valle de México. Es candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores del 2023 al 2026. Actualmente es jefe de División de Epidemiología Hospitalaria del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI desde el noviembre del 2023 hasta este día. Él ha participado también como médico epidemiólogo en el mismo hospital y ha sido coordinador de programas médicos en la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, División de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, de octubre del 2019 a agosto del 2023. Como nosotros decimos, ha participado a nivel central dentro de los directivos nacionales. Y tiene una serie de actividades como docente, como, y también actividades de investigación y artículos publicados en diferentes revistas indexadas. Ha participado en la elaboración de manuales del Instituto Mexicano del Seguro Social y manuales de intersectoriales. También ha tenido una participación importante en la vigilancia epidemiológica y prevención de control de infecciones asociadas en la atención a la salud. Es un privilegio tenerte con nosotros, doctor Oscar Ovalle. Gracias por tu generosidad al compartir tus conocimientos. El tiempo es tuyo. Ya sabemos que al final habrá una ronda de preguntas y nos lo indican, por favor, levantando su mano, ya sea digital o en persona. Gracias. Hay un momento que quieras compartir. Muy bien, muchas gracias a todos, por por la presentación y la oportunidad aquí de presentar con ustedes un poquito de un tema que nosotros como epidemiólogos, pues normalmente nos consultan en los diferentes niveles de atención donde nos desempeñamos. Esto es un tema que mucho se ve también en el primer nivel de atención, que el médico epidemiólogo es consultado normalmente por dudas que se acercan, digamos, de personas que buscan alguna vacuna y que pues de repente pues existe la duda de me la puedo poner, no me la puedo poner, estoy enfermo, me la puedo poner, ya para mi edad me toca, o todavía no me toca ponerme esta vacuna, o qué efectos pudiera yo presentar con ella. Entonces, en estas, sobre todo en estos módulos de medicina preventiva, los pacientes pues se acercan justo con estas preguntas y pues muchas veces pues los epidemiólogos pues respondemos a estas inquietudes que va teniendo la población y sobre todo por el hecho de que, bueno, vacunarse siempre va a ser bastante bueno para poder evitar la presencia de agentes patógenos no deseados en la población. Sí, entonces, el tema como tal, pues sí, da para muchísimo. Ahorita, obviamente, pues por cuestiones también de tiempo y el foro, pues vamos a poderlo tratar de llevarlo a cuestiones, útiles también para la población, sobre todo ahorita que vienen las temporadas de invierno y decembrinas y de frío para el adulto mayor que es una población vulnerable, que pues evidentemente puede llegar a contraer cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa o transmisible y que pues esto pueda complicarlo cuando a lo mejor con una vacuna pues fácilmente esta persona pues pudo haber sorteado estas enfermedades y no tener a lo mejor un evento infeccioso que lo afecte a él y afecte a miembros de su comunidad o incluso de su domicilio. Sí, entonces, pues bueno, eh, antes que de ver esta parte en relación a las enfermedades que pueden llegar a tener los adultos mayores, pues algo importante a platicar es que las vacunas pues han sido uno de los éxitos más grandes en la salud pública que hemos tenido desde prácticamente el siglo XVIII, cuando Edward Jenner pues las describió
y él pues las describió con una enfermedad que todavía estuvo muy activa hasta los setentas, que fue la viruela, ajá, la viruela humana. Jenner pues se identificó justo que pues en algunas poblaciones rurales, pues estas personas, digamos que ordeñaban vacas y que las vacas pues tenían una variante de vacuna, digamos, de la enfermedad, presentaban estos ordeñadores pues también los mismos datos clínicos que si hubieran tenido la viruela humana, pero un poquito más atenuados, no eran tan mortales, pero que le ayudaban a sortear la enfermedad en una futura infección. Y que bueno, pues esto hacía que esta persona aparentemente ya no volviera a enfermar. Esos eran los principios de inmunización muy básicos que se tuvieron en ese entonces. Jenner lo que hizo pues fue evidentemente pues, raspar las lesiones, las costras de las vacas que tenían esta enfermedad y las inoculaba o las inyectaba en personas, digamos, de la comunidad, y con eso él pudo describir pues el efecto de inmunidad que se presentaba de forma adaptativa con miembros de la comunidad. Y entonces eso fue el precursor de las vacunas. De hecho, por eso se llama vacuna, porque es el origen en relación a la viruela que daba en la vaca, que es una viruela vacuna. Y por eso el término actual que conocemos, vacuna, pues deriva de estos descubrimientos de Edward Jenner en el siglo XVIII. Perdón. Ahora, posteriormente, pues en nuestro país, pues básicamente también hubo muchas actividades de variolización, que así fue como que se conoció en el siglo XIX aquí en México. Todas estas actividades del doctor Eduardo Lisiaga, que fue uno de los principales pioneros de la vacunación en nuestro país, y que gracias a eso, pues lograron contener de forma muy importante la viruela humana en México, porque pues desde prácticamente la conquista aquí en nuestro país, pues la viruela pues arrasó prácticamente con toda la población este, nacional autóctona de nuestro continente, porque era una enfermedad a la cual pues no estábamos habituados. Son enfermedades que pues surgen de países africanos, y que los europeos también al momento de la conquista pues no tenían tampoco tan buena inmunidad como para poder sortear la enfermedad, y también pues obviamente ellos se enfermaban igual que nosotros, y pues fue muy devastadora prácticamente durante 4 o 5 siglos la enfermedad, hasta que apareció la vacunación, y esto empezó a contener de forma muy importante la casuística de enfermos. Ya para el siglo XX, pues prácticamente todo el mundo pues ya contaba con una mejor plataforma tecnológica para poder aplicar estas vacunas, y al último caso que se tuvo identificado, pues ocurrió en 1974, y a partir de ahí, pues prácticamente ya nadie presenta o ha presentado viruela humana. Actualmente, pues hay otra viruela, que es la viruela símica, que esta es una variante justamente de esa viruela, que no es tan mortal como en su momento fue la viruela humana, en la cual no había ni tratamiento ni ninguna situación que pudiera mejorarla, únicamente cuidados paliativos y esperar que el propio organismo pues desarrollara defensas lo suficientemente fuertes para sortear la enfermedad, resistirla y no morir. Y pues muchas otras personas pues morían por complicaciones, pero actualmente la viruela del mono, la viruela símica, pues no tiene este espectro de letalidad que tuvo la viruela humana en su momento. Entonces, un contexto importante que pues tenemos que entender como un hito importantísimo en la salud pública, la generación de las vacunas, como en nuestro país pues también se hicieron estos esfuerzos en el siglo XIX, y que pues prácticamente también contuvieron la enfermedad y evitaron también que pues una muy buena parte de la población nacional pues se viera afectada por la enfermedad. Y que bueno, a partir de eso pues empezaron a descubrir pues muchas vacunas que se empezaron a generar, ya se hace por virus que eran virus atenuados, o virus muertos, o fragmentos de virus que se tenían, o de bacterias que se encontraban, digamos, en diversas enfermedades, porque era el mismo principio: ponerte un pedacito de la enfermedad que a lo mejor no es tan grave, para que tu cuerpo reaccione contra ella de una forma importante, y eso ayuda a generar memoria para que cuando la enfermedad se enfrenta a ti posteriormente, pues prácticamente no tengas un riesgo, o tu riesgo sea menor a que si no te hubieras colocado nada.
¿sí? Entonces, así se describió también la vacuna de rabia por parte de Luis Pasteur, en la segunda mitad del siglo XIX, y prácticamente pues todos los productos biológicos que se descubrieron en el siglo XX, con Albert Sabin, Salk, que también identificó las primeras vacunas contra la poliomielitis en los 50, porque también antes de los 50 pues prácticamente mucha gente enfermaba y moría de polio, incluso pues se tenían estas grandes pulmones de hierro que se denominaban a estos respiradores artificiales que se tenían en los 40, pues por estas grandes epidemias de polio que se tuvieron hasta que Sabin y Salk describieron las vacunas en la década de los 50 y a partir de ahí empezó la campaña, ¿no? Entonces, ese fue uno de los grandes éxitos de la salud pública del mundo, la vacuna, porque a partir de ahí la contención y el control de las enfermedades cobró una radical, digamos, relevancia en relación al tema de vacunación. Para nosotros como epidemiólogos, pues esta parte del control de una enfermedad, pues finalmente va en función de buscar agotar a la gente susceptible de poderse enfermar. Todos ahorita, por ejemplo, si cuando pasó COVID-19, si no tenemos una experiencia con la enfermedad, que no estemos experimentados para desarrollar la enfermedad, pues evidentemente vamos a desarrollar sintomatología incluso muy grave de una enfermedad nueva, como lo fue en su momento COVID-19, porque no tenemos como tal una estrategia en nuestro sistema de defensa que nos permita hacer frente al patógeno al cual nos estamos enfrentando. La vacuna lo que hace es que lo presenta, digamos, a estas células presentadoras de antígeno, presentan estos fracciones de virus, bacterias, que nos pudieran llegar a causar enfermedad, para que en un momento posterior, pues evidentemente nosotros podamos hacer frente a ellas. Y pues esto básicamente logró que además de hacer medidas de contención, como ponernos un cubrebocas o lavarnos las manos o encontrar una cura, yo preveniendo una enfermedad, también favorezco el agotamiento de susceptibles que se puede llegar a presentar en una localidad cuando una enfermedad empieza a circular en la población. ¿Sí? Entonces, México pues se ostentó durante muchísimos años, sobre todo entre los 80s, 90s y principios de los 2000s, de tener justo un sistema nacional de vacunación bastante robusto, con coberturas de vacunación que superaban el 95% de cualquier individuo menor de 19 años en nuestro país, alcanzando comunidades, alcanzando localidades semiurbanas o urbanas, y que muy poca gente era realmente la que se encontraba pues en riesgo, ¿no? De enfermar. Se empezaron a hacer estos esquemas para otro tipo de poblaciones que tenemos identificadas como de riesgo, el adulto mayor, alguien con una comorbilidad, embarazadas, y que bueno, esto logró contener en su momento grandes epidemias como la polio en México, que en 1991 fue el último caso que se presentó en Tomatlán, Jalisco, y que de ahí hasta la fecha no hemos tenido casos de circulación de virus polio en nuestro país. Por lo tanto, la enfermedad, pues en nuestro país se encuentra eliminada en vías de erradicación. ¿Por qué? Porque no hay casos que se estén presentando. Muchos años tuvimos a raya el sarampión también en nuestro país porque pues todo mundo se vacunaba o fomentaban la vacunación a sarampión hasta que hace algunos años, ya casi como unos 15 o 18 años, empezó este boom de los antivacunas porque pues las vacunas generaban autismo y las vacunas generaban efectos adversos que finalmente eran estudios tendenciosos, que fue lo que se describió después, que buscaban favorecer a ciertas casas farmacéuticas, como tal, y que bueno, parte de las ponencias en general que se dan, pues siempre se tiene que declarar esta parte de no conflicto de interés, que igualmente con ustedes no lo hay, que al final pues no estamos promocionando ni ningún producto, ni ninguna vacuna, ni ninguna nada, pero estos artículos o estos autores, digamos, que desarrollaron para estas casas farmacéuticas, publicidad, digamos, científica, no ética, con resultados sesgados que pudieran comprometer la validez de lo que habían estudiado, pues empezaron a decir, no, pues sabes que la vacuna fulana de tal de sarampión te produce autismo, te produce retraso psicomotor, te produce X, y entonces todo esto, pues en la gente que tenía acceso a esta literatura
y que empezó a malintencionar también en medios de comunicación en 2005, 2006 esta información, pues empezó a generar justo estos problemas de acceso a la vacuna que tenía la población, porque la gente ya no quería vacunarse y ni vacunar a sus niños ni nada. Y eso obviamente pues empezó a generar mucha incertidumbre, se empezaron a contagiar personas y eso pues obviamente con la facilidad que tiene de transmisión un agente patógeno ahorita en el 2024 y en ese entonces también ya se tenía con los vuelos comerciales, pues evidentemente favoreció que la gente pues se contagiara fácilmente en todo el mundo. En nuestro país pues empezaron a haber algunos brotes de sarampión que se empezaron a presentar en 2010, 2012. Ahorita tenemos o hemos tenido algunos casos de sarampión que se presentan también en nuestro país, que muchos son de pacientes que vienen de Europa y que contagian a gente aquí por esta situación de las oleadas antivacunas. Pero bueno, actualmente, pues como comentábamos también, pues un adulto mayor pues puede también ser objeto de vacunarse para evitar enfermar, ¿sí? Un adulto mayor pues puede enfermar de principalmente dos tipos de grandes de padecimientos: enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades infecciosas transmisibles. Dentro de las enfermedades no transmisibles, pues se encontrará pues la diabetes, el cáncer, las enfermedades metabólicas, y dentro de las enfermedades transmisibles, pues cualquier infección que se les pueda ocurrir, ¿no? Desde COVID-19, influenza, neumonía, tétanos, hepatitis, VIH, etcétera, que son enfermedades transmisibles que se pueden llegar a presentar en la población adulto mayor. Hablando, por ejemplo, ahorita de la última y la más reciente que fue COVID-19. Recordemos, ahorita pues hay algunos, memes que salen en redes sociales, ¿no? Que dicen, pues justo ahora hace aproximadamente unos 5 años o 6, estaba un chinito comiéndose un pollito en una granja y que seguramente pues tuvo contacto con algún murciélago, que era lo que tenían en su momento la teoría de esta translocación, viral, de estos switch que tienen, los virus entre especies. Así fue también el contagio de influenza porcina en 2009, derivado de estas mutaciones que se pueden generar entre especies. Y pues para diciembre de 2019 en China, pues surgió un virus desconocido causante de neumonías. De hecho, para el 31 de diciembre de ese año, pues ya habían prácticamente anunciado que habían un brote de muchos casos de neumonía que se presentaban en una población en un pueblo que se llamaba Wuhan o que se llama Wuhan y que pues al final no sabían qué lo causaba, simplemente era una infección respiratoria no controlada y que después pues se salió de control. Aquí pues es una breve línea de tiempo de lo que pasó prácticamente hasta enero del 2021, pues que todo mundo conocimos, cómo nos llegó aquí hacia las Américas prácticamente un mes después en enero en Estados Unidos, que llegan los primeros casos que se empezaron a presentar y que bueno, para finales de febrero del 2020 en nuestro país pues empezaron igual a presentar los casos de infección por COVID-19. Prácticamente todo el 2020, perdón, que fue un año complicado para la enfermedad porque pues la enfermedad se seguía transmitiendo de forma incontrolable y no teníamos manera de detenerla más que intentando hacer medidas de confinamiento que en algún momento se realizaron en todo el mundo, medidas de distanciamiento social, uso de equipo de protección personal, cubrebocas, mascarillas, caretas, que era lo que utilizábamos en esa época, como en el afán de tratar de agotar susceptibles de contagio. Y más que evitar que el sujeto ya no tuviera posibilidad de contagiarse, era evitar que el sujeto tuviera contacto con la enfermedad, porque obviamente no existía ni vacuna ni tratamiento específico. Para finales de 2020 se empezaron ya a desarrollar las primeras plataformas biológicas que se generaron contra COVID-19 y que, bueno, muchos países empezaron a tener convenios y acuerdos para poderlas traer a sus países. México no fue la excepción, algunas de ellas en fases terminales de investigación de muchas casas farmacéuticas, que fue lo que permitió que se tuviera también un volumen de vacunas importante para la población, sobre todo de riesgo, que es el adulto mayor. Y el adulto mayor es una población de riesgo, sobre todo porque es una persona que ya tiene muy seguramente enfermedades crónico-degenerativas con él y que
esta situación o esta condición favorece que cualquier enfermedad infectocontagiosa pues se pueda complicar con mayor facilidad en él y que por eso pues debemos evitar que el adulto mayor se contagie. Entonces, pues bueno, ya habíamos comentado cómo se identificó en Wuhan, China, y que se propagó rápidamente debido a su alta contagiosidad. Se declaró como pandemia prácticamente el 11 de marzo de 2020 y se implementaron medidas de cuarentena y distanciamiento social en muchos países. Estos, bueno, pues son datos que se generaron y se fueron generando de las diversas instituciones de salud, que era la famosa curva de casos, cómo se iban presentando el conteo de casos con, pues prácticamente varios miles o decenas de miles de casos que se llegaban a presentar en semanas, digamos, de registros y de reportes de casos. Y que bueno, pues en las primeras oleadas, que son las que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla, pues prácticamente corresponde a todo el 2020 con las primeras dos grandes oleadas que fueron las más letales y las más complicadas de afrontar para el sistema de salud, porque prácticamente la gente se complicaba, pero posteriormente pues con el hecho de que yo como ser humano estuviera más experimentado en la enfermedad, empezar a ver vacunas, empezar a ver actividades de promoción a la salud y uso de cubrebocas, lavado de manos y demás, pues empezaron a hacer, digamos, mutaciones virales que lograron que el virus, pues posteriormente fuera solamente, pues una gripa muy fuerte, que era como lo denominaba la gente 2021-2022. Y ahí es cuando nos enfrentamos a la variante más contagiosa de todas, que fue Omicron, y que pues ahí siguió y actualmente es la que predomina, y que pues los diversos linajes de esta variante pues son las que siguen actualmente aquejándonos, ¿sí? Pues en enero del 2022 pues prácticamente, pues como las olas del mar, pues empezaron a tener cada vez menos, menos repuntes. De repente sí tenían, se ha identificado entre 2022 y 23 que en invierno y verano era cuando más se contagiaba la gente de COVID-19, y prácticamente ya para 2023 pues esta situación fue disminuyendo de una forma tan importante que hasta incluso la propia Organización Mundial de la Salud, pues definió el 5 de mayo de 2023, pues declarar el fin de la pandemia, porque era una enfermedad que ya prácticamente era endémica o propia de cada localidad, y que pues prácticamente como la influenza, pues ya había llegado para quedarse, ¿no? Entonces, pues al final del día, pues nos más álgidos y todo el mundo utilizaba cubrebocas, pues a pesar de que traían los cubrebocas, buscaron privilegiar este tipo de reuniones virtuales para no tener contacto con otros individuos. Porque pues ya se tenía descrito que sin cubrebocas prácticamente en menos de 15 minutos ya estaba yo perfectamente contagiado, y que aún con el cubrebocas en espacios cerrados yo podía llegar a tener la infección cerca de 70 minutos después de la primoinfección. Y pues bueno, se desarrollaron muchas pruebas para poderlos desarrollar, las pruebas de antígeno, que son las que ahorita se utilizan, pues simplemente para saber si estás o no enfermo, ya no tanto para contar casos. En su momento, estas pruebas y las pruebas de PCR se utilizaban mucho para saber cuántas personas estaban enfermas. Ahorita ya no es necesario saber cuántas personas están enfermas. Incluso ya no a todo mundo le hacen una prueba porque ya no es necesario realizarla por la baja, digamos, tasa de complicaciones que puede llegar a presentar la enfermedad en estos momentos. Entonces, ya no es, digamos, necesario realizarlos, pero bueno, existen todavía estas pruebas. Y ahora, pues en relación a las vacunas, pues Cofepris tiene autorizadas muchas vacunas ya actualmente para esta parte de COVID-19. Por ejemplo, Pfizer, que pues todo el mundo la conoció, incluso hubo gente que se la aplicó más de una vez. AstraZeneca, que también fue otra que igual se estuvo aplicando, y que todas estas obviamente pues tienen diferentes mecanismos de diseño. Algunas pues van a ser con fracciones del gen del virus, otras van a ser pues prácticamente con el propio virus inactivado. Sí, algunas otras pues con estos vectores virales que son, digamos, fracciones como tal del virus,
muerto, digamos, que le aplican a la vacuna, CanSino, que fue alguna de las otras vacunas que se generaron, ¿sí? Y bueno, la vacuna de Janssen, ¿sí? La propia vacuna Patria que también se generó en nuestro país, Abdala, que es otra de las vacunas que ahorita se están aplicando igualmente, y que bueno, pues finalmente el sector salud, las que ha adquirido, pues obviamente es la vacuna local, la vacuna Patria que se genera en nuestro país, y la vacuna Abdala, que es la vacuna que se generó en Cuba. Hay otras vacunas, por ejemplo, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, que bueno, se pueden adquirir en la vía privada, ¿sí? Se empezaron a tener esas adquisiciones de la vacuna en farmacias, y que bueno, pues era donde también las pudimos empezar a adquirir de forma particular. Sí, hay mucha resistencia, sobre todo para las vacunas nacionales y la vacuna Abdala, que es la que se está aplicando. Sí, es claro que obviamente, pues a nivel de lo que puede llegar a tener laboratorios pues más poderosos a nivel internacional, pues sí tendrán cierto rezago en la constitución de la propia plataforma de la vacuna y que no pudiera tener los últimos serotipos o biotipos actualizados, pero ya tienen, digamos, las variantes Omicron como tal, que pudieran pues tener cierto efecto de protección contra esta enfermedad en estas actuales variantes. No a lo mejor al nivel de la vacuna de Pfizer o la de AstraZeneca o Moderna, pero sí ofrece un buen espectro de cobertura. Por otro lado, influenza, pues también conocida como gripe, es una enfermedad viral, se parecen los síntomas y es muy difícil distinguirla de COVID-19. La propagamos igualmente si tosemos, estornudamos, hablamos, y pues la gente se recupera de esta pues en 1 o 2 semanas, pero niños, adultos mayores y gente con factores de riesgo igual que COVID, embarazadas, gente con enfermedades del corazón, asmáticos, hepáticos, etcétera, pueden llegar a tener mayor tasa de complicación, pero para esta vacuna, pues igualmente, para esta, perdón, enfermedad también igualmente existe una vacuna. Así como COVID-19, influenza es una enfermedad, una plataforma biológica que se está actualizando cada año. Y la actualización obedece a que la vacuna, pues digo, el virus va mutando y entonces yo requiero tener la nueva actualización porque si no, pues ahí sí no me hace absolutamente nada la vacuna del año pasado. Entonces cada año me tengo que estar vacunando para recuperar inmunidad de frente a esta enfermedad. Sí, en la parte de COVID-19, tanto por la propia actividad inmunogénica que puede llegar a generar la vacuna por estos cambios, como también por el hecho de que la enfermedad me dura poquito si yo me enfermo. Si yo me enfermo, nada más puedo estar libre de volverme a enfermar 45 días. Entonces, al vacunarme, mi espectro es de 6 a 9 meses, entonces me tengo que estar vacunando a cada rato y de influenza cada año. Pues son vacunas que yo me tengo que estar colocando muy seguido. ¿A quiénes se les puede aplicar, por ejemplo, influenza? Pues niños de 6 a 59 meses, niños y adolescentes, embarazadas, gente con factores de riesgo o enfermedades crónicas, adulto mayor y todos pues con una dosis al año. Factores de riesgo para saber si me puedo vacunar o no, que aplica también para la vacuna de COVID-19. Yo me puedo vacunar si tengo asma o una enfermedad crónica, claro que sí, porque eso evitará que yo me pueda complicar por alguna de ellas. Si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad del corazón, sufro de la presión, me debo de vacunar para no complicarme por la enfermedad. Incluso estas son seguras para poderlas aplicar en pacientes con inmunodeficiencias. No todas las vacunas se pueden aplicar así. Las que son atenuadas, por ejemplo, no. Sí, la vacuna de polio, por ejemplo, en una persona inmunosuprimida que tenga cáncer o que tenga alguna enfermedad de este tipo, es muy riesgoso ponerla porque puede generar la enfermedad en lugar de prevenirla. Sí, entonces son cuestiones que el médico tiene que evaluar cuando se cuestiona justo esta parte de la vacunación a estas poblaciones. Pero en general, influenza y COVID son vacunas seguras, ¿sí? Todos estos, bueno, pues serán condiciones en las cuales, pues yo sí o sí me tengo que vacunar. Hay gente que, por ejemplo, no tiene vaso porque lo operaron, tuvo un trauma o tuvo una situación a lo mejor de la sangre que, pues, requirieron que le quitaran el vaso, pues se tiene que considerar la vacunación contra neumococo, contra COVID, contra influenza para evitar enfermedades respiratorias en este tipo de población.
pacientes obesos, pacientes con artritis, igualmente. Como cualquier otra vacuna, influenza y COVID, ¿qué nos pueden, reacciones que me pueden presentar? No me van a producir síntomas directos de influenza porque contiene fracciones o de COVID porque tiene fracciones de la enfermedad. Y son eventos locales que yo puedo llegar a presentar, que se llaman eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización o ESAVIS, que pues va a ser sitio en el dolor de aplicación, sitio en el dolor en el sitio de aplicación, perdón, enrojecimiento, endurecimiento del lugar donde se aplicó la vacuna, dolor de cabeza, puedo llegar a tener escalofrío, malestar general, incluso ya en unos casos más graves podría yo tener algún evento alérgico a la vacuna, ¿no? Cuando se aplicaban, sobre todo en fases experimentales, la vacuna de COVID, por eso se buscaba que la población se estuviera por lo menos media hora para poderla vigilar y que no pasara nada una vez vacunada. Que son eventos que son totalmente esperables y que muchos de ellos, incluso cuando les aplican las vacunas, las enfermeras les comentan, se te va a poner rojo, te va a poner caliente, te va a doler, te puede dar fiebre, etcétera. Estos son eventos que estamos esperando que pasen. No a todos les pasan, pero pueden suceder. ¿Cuándo no vacunar? Bueno, pues cuando haya bebés menores de 6 meses, ellos no se les puede vacunar. Por ejemplo, para influenza, si la persona tiene alergia al huevo, alguna dosis previa de la vacuna, no es lo más recomendable para evitar una cuestión anafiláctica de la vacuna. El ser vacunado con fiebre, cuando tienen fiebre mayor a 38,5, tampoco en ese momento es justo bueno vacunar. Hay que esperar a que disminuyan los síntomas y al menos la persona esté más de 24 horas libre de fiebre para poderlo vacunar y que esta cuestión no complique la enfermedad que tiene y tampoco vaya a evitar que la vacuna logre tener su efecto antigénico óptimo. Es más por esta parte el hecho de no vacunar. ¿Por qué? Porque si yo estoy enfermo, yo ya tengo montada una respuesta inmunitaria. Si yo me vacuno, la respuesta ya no va a ser como yo la esperaba. Obviamente, si me pusieron una vacuna viral, y que yo me la puse a lo mejor con 2, 3 días de diferencia, tampoco me puedo volver a vacunar. Tengo que esperarme un mes para volverme a vacunar para evitar que compitan entre sí las vacunas, pero sí me pueden vacunar al mismo tiempo de influenza y COVID, o sea, en la misma consulta me pueden poner las dos. Si tuve un antecedente, una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad que causa parálisis ascendente, porque hay eventos adversos o estos ESAVIS que pueden llegarse a presentar con esta vacuna. Neumonía es otra de las enfermedades, una infección de los pulmones que pueden afectar al adulto mayor y nos puede presentar tos seca persistente, mucosidad amarilla, fiebre alta, dolor torácico y escalofrío que puedo llegar a presentar. Y en los adultos mayores puede ser una complicación importante que incluso puede llegar a ser grave dependiendo de la bacteria que me esté aquejando la infección. Muchas veces las neumonías pueden llegar a ser en el adulto mayor bacterianas, aunque también puede haber neumonías virales, aunque las neumonías virales pueden ser por influenza o por COVID, pero la neumonía bacteriana, pues evidentemente se tratará con antibióticos y se va a prevenir con la vacunación contra neumococo. La vacuna, pues del adulto, hay dos tipos de vacuna, una que se llama 13 valente, que tiene 13 componentes de la bacteria, y la vacuna de adultos es la vacuna 23 valente, que es una vacuna que se denomina encapsulada porque pues favorece que podamos tener una mejor respuesta del cuerpo al enfrentarnos a ella y que entonces esta parte pues puede ayudar a que no tengamos no nada más neumonía, sino infecciones del oído, infecciones sinusales, o sea, de los senos paranasales, meningitis o algunos otros casos, digamos, de infecciones invasivas. Otras vacunas, bueno, importantes, hepatitis B, que pues, es cada 10 años, que colocársela, hepatitis A cuando se viaje a zonas de riesgo, tétanos, que esta también, sobre todo cuando tenemos alguna exposición hacia agentes que se encuentran, digamos, en tierra o no tanto el material oxidado, sino lo que tiene contacto con tierra. La bacteria pues sobrevive en estos insumos, incluso metales, y esto puede generar también que la persona pues pueda adquirir tétanos, entonces por eso es importante vacunarse también contra tétanos. Básicamente de adulto mayor son las vacunas principales, ¿no? Obviamente habrá algunas otras. Si voy a viajar, pues tendré que ver a dónde viajo,
y habrá casos donde a lo mejor me tenga que poner vacuna contra la fiebre amarilla porque voy a viajar a un lugar donde hay mucha fiebre amarilla. A lo mejor requiero ponerme una vacuna para varicela si voy a viajar a algún sitio endémico de varicela, etcétera, que son vacunas para viajeros y que esas pues no dependen de la edad. O sea, cualquier persona, niño, adulto o adulto mayor, se la puede y se la debe de colocar. Y estas, bueno, en la clínica del viajero del aeropuerto en la Terminal 2 pues ahí las ofrecen. Pero básicamente de adulto mayor, pues estas serían las principales vacunas. Entonces, el mensaje final, pues prácticamente sería, vacunarnos es bueno, sí, porque con esto yo logro contener la presencia de enfermedades infecciosas que yo no esperaría tener. ¿Por qué? Porque tenemos una gran sobrepoblación y entonces esta gran sobrepoblación hace que yo esté muy cerca de alguien que posiblemente esté enfermo y yo no me dé cuenta que lo está. Y como ya no andamos con cubrebocas, como ya estamos empezando a perder la costumbre de lavarnos las manos y estas buenas prácticas, la vacuna pues es un escudo que yo tengo para no enfermarme tan fácilmente de estas enfermedades. No quiere decir que no voy a enfermar, pero me voy a enfermar de una manera más leve. ¿Sí? Entonces, pues el mensaje es, hay que vacunarnos cuando estén las campañas, vacunarnos y acercarnos a nuestra institución de salud de derechohabiencia o bien de forma privada también con nuestro médico de cabecera, pues nos puede él recomendar alguna vacuna, incluso él mismo tenerla. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por el foro y bueno, pues quedamos abiertos a alguna pregunta o duda que pudiera generarse en el público. Oh, pues maravillosa exposición, muchas gracias. Nos ha quedado en lo personal claro, ¿verdad? Toda esta evolución de las vacunas y las que son pertinentes para nuestra edad y de nuestros seres queridos. Eh, es muy importante saber que el sector salud la aplica de forma gratuita, ¿verdad? Y con horario abierto, ¿no? Sí, así es. Ujú. Sí, sector salud tienen cartillas ya nacionales establecidas, donde prácticamente por cada grupo programático de edad, pues vienen definidas las actividades, sobre todo las vacunas que corresponden a cada individuo, dependiendo su grupo, y que pues están disponibles. A partir justo ahorita, por ejemplo, pues en todo el sector ya llegó toda la vacuna de influenza, COVID, ya llegó y ya se está aplicando de forma importante con la población. Exacto, sí, he escuchado que ya mucha gente está acudiendo a las clínicas de primer nivel, ¿verdad? Donde se está poniendo. Muy bien. Miren, antes de darle la palabra a María, tenemos aquí unos saludos de María Magdalena. Muchas gracias por el tema, excelente y muchos aplausos. Muchas gracias por tan valiosa información, nos dice Eli Tavera, y te dan bendiciones igualmente María Magdalena. María, ¿quieres abrir tu micrófono, por favor, y compartirnos tu pregunta? Y gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo un par de preguntas con respecto a la vacuna de COVID para empezar. Eh, aquí en la delegación donde yo vivo hacen seguido campañas de vacunación. De hecho, siempre puede encontrar uno en el kiosquito del centro de ahí de la alcaldía, alguien que está vacunando con la vacuna Abdala. Pero yo no sé si ya la Abdala obtuvo su autorización de la Organización Mundial de la Salud y qué tan eficaz es para poderme volver a vacunar. Yo he estado buscando, les he preguntado si no van a tener AstraZeneca o Pfizer, que fue con la que yo me vacuné durante su momento, pero dicen que no, que solamente tenemos disponibles Abdala. Entonces mi pregunta hacia ustedes, ¿qué tan confiable es? ¿Qué tanto protege esta vacuna? ¿Vale la pena ponérsela? Y la otra pregunta es, bueno, también que la tienen en un termo, ahí abajo de una carpita, y bueno, eso a mí me genera un poco de desconfianza porque pues no la tienen realmente refrigerada, no está dentro de un termo que pues a mí no me permite ver si tienen sus geles bien o si ya se les aguadaron los geles o si la tienen en condiciones. Entonces, bueno, por esas dos razones no me vacuno con estas facilidades que nos está dando la alcaldía. No sé, esas son mis preguntas. Sí, muy bien, pues justo como comentábamos hace rato,
En su momento, cuando llegaron las otras vacunas por el sector salud, llegó Pfizer y llegó Sputnik y llegó Moderna, llegó CanSino y demás. Realmente el motivo del arribo de esos productos biológicos no fue como tal por una compra o licitación o situación que haya hecho el sector, sino fue más que nada por el hecho de que como cualquier otro país, fueron vacunas que estaban todavía en fases finales de experimentación y se unieron a estos grupos de experimentación de diversas casas farmacéuticas y para tratar de abarcar a la mayor cantidad de población, pues se obtuvieron N vacunas. Sí, cuando esto termina y las vacunas ya están completamente liberadas y autorizadas, en todo el mundo y ya se pueden comercializar, porque obviamente una vacuna experimental no se puede vender, pues obviamente ya los contratos y demás pues ya no se podían tener, ¿no? Porque sí eran muchos más costosos que a lo mejor un producto local. Al final de cuentas, la vacuna, por ejemplo, local, y eso pues, pues es producto también de investigación nacional en el Cinvestav y que estas, instituciones que también han desarrollado mucha investigación, por parte del Politécnico para el desarrollo de vacunas y en otros países, por ejemplo, Cuba o las vacunas rusas y demás, eh, para que se puedan comercializar en nuestro país o puedan estar, digamos, disponibles en el sector, deben de ser revisadas también por la COFEPRIS, que es, digamos, nuestro órgano rector en materia de regulación sanitaria en nuestro país. COFEPRIS básicamente es quien hace estos estudios también de bioequivalencia de la vacuna y la puede, digamos, llegar a adoptar como propia o no. Comentábamos hace rato, son vacunas que no pueden llegar a tener, obviamente, como a nivel de una casa farmacéutica más poderosa, incluso la propia vacuna de México, tener los niveles de actualización de, digamos, del virus como una vacuna de una casa fuerte como Pfizer, pero ya las variantes Omicron ya las tienen, digamos, dentro de estas plataformas. Digamos, sí nos confiere cierta protección, no como esperaríamos, de no tener, digamos, acceso a ninguna y tener esa, pues preferiríamos, aunque sea ponernos esa, pero si tuviéramos opción de poder ubicar una vacuna en medio privado, sin tema se puede obtener y se puede llegar a colocar, ¿no? Entonces, si hay solo opción de adquirir digamos, acercarnos a la vacuna del sector, no es un mal producto, pero podemos también optar por otras opciones. Ahora, la otra parte de la red de frío, porque así se llama esto que ahorita nos comenta María, todas las vacunas, independientemente cuál sea, requieren ciertas condiciones de almacenaje y de estabilidad para que la vacuna no se inactive. Sí, la vacuna, como bien comenta María, algunas tienen que estar entre 2 y 8 grados centígrados. Si está más bajo y se congelan, también se inactivan. Si están más altos de 8 grados, pues obviamente también se inactivan. Eh, Como país nosotros tenemos, y esta parte justo todavía es remanente de esta gran campaña de los noventas en relación a vacunación y que se hacía vacuna casa a casa con las enfermeras especialistas en salud pública, que es un rubro de la enfermería que prácticamente ahorita está en el olvido, porque pues las enfermeras ahorita ya no quieren ser sanitaristas. Todas las chicas que hacen enfermería quieren ser quirúrgicas, pediatras, intensivistas, enfermeras, geriátricas, etcétera, pero ya no quieren ser enfermeras de salud pública. En su momento se diseñaron lineamientos que justo para hacer que la vacuna llegara a todos, pudiéramos tener extensiones de la red de frío en un termo, ¿sí? Y este termo tiene que tener ciertas condiciones de congelantes, de tener el control de la temperatura del termo cada determinado tiempo, tienen que estarle midiendo la temperatura para que aseguremos estos 2 a 8 grados, regularmente en una jornada de vacunación. Ya se sabe que el termo bien manejado, o sea, bien manejado es que lo estén abriendo y cerrando de acuerdo a cómo están aplicando, nos puede durar por lo menos 6 horas sin ningún cambio de temperatura, ¿sí? Un termo que está cerrado perfectamente nos dura 12 horas. Cuando hay un accidente de cadena de frío, accidente de red de frío, lo primero que hacen es que sacan todo lo que hay en un refri y lo echan a un termo. Y ahí lo pueden dejar hasta 12 horas en lo que consiguen un refri de rescate. ¿Por qué? Porque es, digamos, el tiempo que dura con los congelantes dentro, la temperatura sin perderse. Pero en una campaña puede estarse abriendo y cerrando. Obviamente con cada apertura y cierre, pues empieza a perderse estas, digamos,
capacidad de mantener la temperatura, puede estar hasta 6 horas. Esto ya lo tienen muy entendido el personal que sale a vacunar. Sí, esta parte, evidentemente sí habrá, y eso pues no estamos exentos, de gente que a lo mejor pues sí no tenga tanto cuidado con estas actividades, de estar tomando la temperatura, de que si ya se perdió la temperatura, la vacuna ya hay que volverla a colocar en cadena de frío para evitar que la misma se inactive, pero en general es algo muy conocido por el personal de salud el manejo correcto de la red de frío. Entonces, en un puesto es perfectamente factible que yo me vacune, porque antes así se hacía. Salían a casa por casa a vacunar con termos, ¿no? Entonces les duraba toda una jornada los termos de vacuna. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Grace, quiero compartirte que en el chat hay algunos comentarios. María Teresa Romero nos dice que si puedes repetir la vacuna para la sinusitis o problemas de la nariz y oído. Sí, la vacuna Gracias y saludos. neumococo, hay dos vacunas de neumococo, que es la neumococo 13 valente y la vacuna neumococo 23 valente, que son justo para estas enfermedades invasivas que se pueden llegar a presentar en niños y sobre todo en adulto mayor. Nos ayuda a prevenir en esta población la infección por Streptococcus pneumoniae, que es justo la bacteria que puede provocar estos episodios. No es la única bacteria, pero es una de las que son más frecuentes. Se pueden presentar otras infecciones que nos generen igual sinusitis y también problemas de otorrinolaringológicos, pero los más frecuentes son Streptococcus pneumoniae, se combaten o se previenen más bien con la vacuna neumococo, ya sea si es un niño 13 valente y si es un adulto 23 valente. Gracias. Asael Tavera Palacios nos dice, felicitaciones al doctor Ovalle por su presentación. Un comentario. Generalmente prestamos más atención al laboratorio que elabora el biológico de COVID, mientras que para la vacuna de la influenza no prestamos la misma atención. Gracias y felicidades. Sí, de hecho, la vacuna de influenza, exactamente, hace muchos años, a lo mejor sí estábamos muy pendientes, a lo mejor no tanto del laboratorio, sino si eran vacunas trivalentes, bivalentes o tetravalentes, o sea, que tuvieran para varios biotipos de la infección viral. Ahora, como bien comentan, ya no nos fijamos o ya no nos hace tanto match el hecho de decir, bueno, pues qué vacuna de influenza me están poniendo, ¿no? Actualmente en el sector se está poniendo vacuna trivalente y tetravalente, dependiendo también de la entidad donde se esté colocando. Y ya en los últimos años se ha estado colocando la tetravalente, que nos tiene mayor cobertura para varios tipos virus e influenza. Hace algunos años pues, solo daban bivalente para influencias A e influencias B, pero ahorita ya tienen una mayor cobertura. Y justo COVID, ese es el tema que como fue una situación también muy sonada de casas farmacéuticas y situaciones donde hasta pensaban que la enfermedad la habían creado en un laboratorio y demás, pues todo esto también se prestó a malos entendidos, digamos, en relación al desarrollo de la misma. Por eso ahorita les comentamos, o sea, las vacunas locales y las vacunas, digamos, que se adquieren tienen registro de COFEPRIS y nos sirven, sí. A lo mejor tienen cierta desactualización porque no se tiene la misma infraestructura que Pfizer a lo mejor tiene, y que el CONACYT, pues, no, digo, que el Sinvestap no va a tener, pero no es un mal producto, ¿no? Al final sí nos da una cobertura. Gracias. Liliana nos dice, buenas noches. ¿Es recomendable ponerse la vacuna del herpes zóster? Herpes zóster es una complicación tardía de la varicela. Sí, entonces, si yo tuve varicela de niño, muy seguramente voy a tener la infección por herpes zóster de adulto. ¿Por qué? Porque el virus de varicela es un virus que tiene afinidad por el sistema nervioso. O sea, a mí me da la infección por varicela y se me queda en mis nervios periféricos el virus. Cuando yo en un futuro tengo una baja de defensas, se me va a activar. Entonces, obviamente, si yo me inoculo con una vacuna, digamos, contra herpes, puedo a lo mejor sí mitigar un poquito el riesgo, pero de todos modos voy a presentar la enfermedad si es que de niño yo tuve la infección por virus herpes zóster, porque es un virus que siempre se nos va a quedar. O sea, si me dio herpes labial, siempre se me va a quedar, nunca se me va a quitar, aunque a lo mejor ahorita no lo tenga activo, pero en algún momento pues puedo desarrollar la infección. Y el zóster, evidentemente, pues es
una forma, digamos, del adulto de la varicela, que es muy localizada, pero es muy dolorosa, es muy ardorosa y es muy molesta para, sobre todo el adulto mayor que la puede llegar a sobrellevar. Entonces, la vacuna puede disminuirlo, sí lo puede disminuir, pero no minimiza el riesgo al cero si es que la persona tuvo varicela de niño. Ok, muchas gracias. Una persona que se denomina cuidador dice, muchas gracias, doctor, muy valiosísima esta información. Gracias por compartirnos y por su tiempo. Dios lo bendiga. Y vamos a escuchar ahora a Grace antes de leer otros comentarios. Grace, ¿tienes alguna pregunta? Hola, buenas noches. Sí, se habló mucho de bueno, últimamente yo he estado escuchando que ha habido repercusiones, bueno, efectos secundarios de las vacunas de COVID. Ajá. Inclusive, o sea, ya ve que en el 2009 vino lo de la influenza y fue un poco similar, claro, menos escandaloso que lo del COVID. Pero en cuanto a la aplicación de las vacunas, es bueno aplicárselas porque he sabido de personas que ahora han tenido otra serie de enfermedades que antes no tenían y muchos le achacan esas enfermedades a la vacuna del COVID y a la de la influenza. Entonces yo en lo personal, la de la influenza me la pongo no muy seguido y la del COVID pues tampoco, o sea, me puse las que se dieron en la campaña, ¿no? Pero ya actualmente, pues la última que me puse creo que fue el año pasado. Pero pues es que causan un efecto secundario bastante pesado. ¿Sí es cierto eso o es falso? Todas las vacunas, cualquiera, tienen estos ESAVIs que se llaman eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización, así se llama el término, ESAVI. De hecho, existe un sistema de reporte para ESAVIs, donde cualquier vacuna que se aplica, si la persona desarrolló una sintomatología y fue y lo reportó, se tiene la obligación de hacer toda una investigación sobre el lote, la caducidad, cómo se aplicó, a cuántos más se aplicó, para ver si hay otros eventos adversos o no atribuibles a la vacunación, porque también muchas veces en la investigación de estos ESAVIs existen eventos coincidentes que no son realmente el ESAVI, sino que a lo mejor la persona pues se infartó, pero no fue directamente atribuido por la vacuna, sino porque ya tenía a lo mejor el coágulo en la arteria coronaria que se le tapó, coincidió la vacuna y pareciera que fue la vacuna lo que lo generó. U otras personas que a lo mejor le aplican la vacuna, convulsionó y piensan que fue la vacuna, pero es una persona que a lo mejor igualmente tenía algún factor para convulsionar y que simplemente fue un evento coincidente. Hay eventos que son, digamos, ya estudiados y conocidos como ESAVIs graves que se denominan, porque existen dos tipos de SAVIs. El SAVI no grave es el hecho de que me dé fiebre, me duela el brazo, se me ponga caliente y me duela la cabeza. Es un SAVI no grave. Pero los SAVIs graves son estos eventos que salen de lo normal, como por ejemplo, les comentaba hace un rato, la vacuna de influenza sí tuvo una situación en 2009 importante de que generaba un síndrome que se denominaba síndrome de Guillain-Barré en algunos casos, no en todos los pacientes, sino en algunos casos muy particulares, sobre todo de gente que tenía ciertas alergias a componentes del huevo, o incluso que pudieran llegar a tener alguna situación inmunitaria que, pues obviamente no es algo visible, ajá, y que pudiera generar esta parálisis que daba asociada a la vacuna de influenza. Sí, porque se presentaron casos de parálisis ascendente de Guillain-Barré, que fue el evento más grave que se llegó a presentar en la vacuna de influenza en 2009 y que es un efecto que siempre se busca con las vacunas de influenza. Cuando alguien llega al hospital con síndrome de Guillain-Barré, lo primero que preguntamos es, ¿te vacunaste de influenza? Porque si sí, pues fue un ESAVI de la vacuna. No, ¿sabes qué? No, no lo tengo. Ok, pues ya buscamos otras causas. Pero los ESAVI son muy raros, o sea, no es de que a todo mundo, de 10 personas a los 10 les dé, sino es muy, muy infrecuente, menos del 0,5% de las dosis aplicadas van a presentar un ESAVI, pero sí es importante que si yo lo tengo, le avise a mi médico o a quien me aplicó la vacuna que lo tuve para que se haga esta investigación conmigo y con toda la gente que se vacunó. Porque también hay otros fenómenos que pueden estar atribuidos no necesariamente a la vacuna, sino al aplicador.
Sí, a lo mejor no se aplicó con la jeringa correcta y entonces el ESAVI, pues lejos de ser cuestiones propias de la vacuna, pues se generó un absceso porque pues puncioné más allá de donde tenía que puncionar, pues no tiene nada que ver con la vacuna, pero es un ESAVI porque fue directamente atribuido al aplicador. O a lo mejor la persona no se lavó las manos cuando me aplicó la vacuna y me infectó mi brazo y se me hizo una celulitis en el brazo. Eso directamente no es de la propiamente de la vacuna, pero también es un evento adverso que es por una mala técnica de la aplicación. Todo esto es lo que se tiene que estudiar cuando hablamos de SAVIs. ¿Sí? Los que son directamente por el producto biológico como tal, los que son directamente atribuidos a la propia técnica de aplicación o incluso al insumo, que no colocó la jeringa correcta y utilizó una más grande, pues eso igual, ¿no? Entonces, son muy raros, se presentan, sí, sí se presentan, o sea, digamos, si es parte del riesgo que corremos al a tomar cualquier medicamento, porque también cualquier medicamento puede llegar a tener eventos, adversos, las vacunas también, no son inocuas, entonces sí nos pueden llegar a presentar estos eventos. Ahora, con COVID, ¿qué pasó? Lo que sucede con COVID, más allá de la vacuna, es la enfermedad. La enfermedad a todo mundo le está desarrollando algo que se llama síndrome de long COVID o COVID largo que se denomina, que a mucha gente pues le ha desarrollado diversa sintomatología neurológica, a nivel alérgica. Por ejemplo, yo que tuve COVID varias veces, yo tengo una afección cardíaca por el COVID, por ejemplo. O sea, yo tengo disautonomía, entonces mi presión sube y baja, incontroladamente si no me pongo mis calcetas de compresión, si no estoy consumiendo sales, etcétera, por la infección por COVID. No tanto por la vacuna de COVID, sino por las veces que me enfermé de COVID. Pero esto es por la propia enfermedad, ¿sí? Porque la propia enfermedad como tal, pues afectó a muchas esferas del organismo del hospedero que la alojó. La vacuna, como no está generada directamente con virus atenuados, sino con fracciones antigénicas de la enfermedad, no tiene esta capacidad de generar estos eventos adversos como lo generó la enfermedad propiamente. Influenza por cómo estaba constituida en su momento, por esta cuestión de cómo estaba alojada en células de embrión de pollo, como en su momento también la vacuna de rabia estuvo, sí puede llegar a generar efectos alérgicos, sobre todo en pacientes alérgicos al huevo. La vacuna de sarampión tiene el mismo tema. La vacuna de sarampión, si por ejemplo el niño es alérgico al huevo, le vamos a desarrollar una anafilaxia por aplicarle la vacuna. Comentábamos hace rato la vacuna de polio, las gotitas de Sabin que creemos que son inofensivas. Si un niño en casa está con cáncer y le pusimos la vacuna a otro niño, como ésta se dispersa en las heces fecales, el niño que no se vacunó, pero está cerca del vacunado, le puede dar polio. O sea, son condiciones que pueden llegar a suceder por la propia inmunización, pero son eventos bastante raros. Esta parte de COVID no es tanto relacionada a la vacuna, sino más bien a la propia enfermedad que sí causó este efecto de long COVID en la población. Muchas gracias. Mira, tenemos 3 comentarios más. María Teresa Romero nos dice, ¿y la vacuna de neumococo la venden en la farmacia o dónde la encuentro? Las vacunas de neumococo, estas, no se venden en farmacias porque de hecho, para poderlas tener es preferible que sea con el médico, ajá, ya sea un geriatra o a lo mejor un pediatra si es neumococo para niño, o en el sector salud, en cualquier centro de salud o unidad de medicina familiar en el IMSS o en el ISSSTE, las pueden tener. Yo no puedo como ciudadano, digamos, ir a comprar una vacuna y llevármela a mi casa por este tema que comentamos hace rato de la red de frío, porque finalmente esta vacuna, por ejemplo, al ser bacteriana, sí es muy, muy termolábil, esto es, tantito se me sale la temperatura, la vacuna ya se desnaturalizó. La de COVID, por ejemplo, ciertas vacunas incluso tendrían que estar hasta en ultracongelación. Por ejemplo, por eso Pfizer, pues no las vende en consultorios, las vende a lo mejor en cuestiones donde sí podemos asegurar ultracongeladores, pero no se la van a vender tampoco un médico para que la tenga en su refri ahí del consultorio, porque estas no pueden estar en esos medios de conservación. Entonces, estas, si yo voy y la quiero pedir, no me la van a dar, porque obviamente no la tienen.
requiere ciertas condiciones, pero los médicos, ellos cómo las adquieren, ellos con las casas farmacéuticas, pues ya tienen estos acuerdos para comprar sus vacunas. No nada más existen estas que compran, los ginecólogos compran vacunas de BPH, por ejemplo, y que las tienen y las aplican en consultorios, o en el sector salud, en el centro de salud o en la unidad de primer nivel del IMSS o del ISSSTE, ahí siempre las van a estar teniendo y sobre todo ahorita en época invernal. Muchas gracias. Mira, Ileana nos pregunta que si no le dio el herpes zóster, ¿le puede dar? Si nunca le dio la infección, evidentemente no, por activación, pero sí por contagio. Sí, o sea, si se expone a un niño o una persona que tiene varicela, la manifestación en el adulto puede ser una varicela hemorrágica o puede ser herpes zóster en el adulto, pero si le dio varicela de niño, evidentemente de adulto por cualquier, digamos, perdón, baja en las defensas, sí o sí le va a dar. Pero si nunca le dio, obviamente necesita estar expuesta una persona con varicela para que enferme. En ese caso sí es muy prudente la vacunación porque también de repente hay pequeños que pueden llegar a tener varicela y pues los vemos porque a lo mejor es el sobrinito y fuimos y lo visitamos y nunca me dio varicela, pues aguas, ¿no? Entonces, por ese tipo de casos sí es importante la vacunación. Gracias. Andrea nos dice, gracias al doctor Ovalle por su interesante plática. ¿Alguna recomendación para elevar el sistema inmunológico como apoyo, además de las vacunas? Esta parte también, digamos, es muy importante comentarla en relación a los complejos multivitamínicos, vitaminas y demás. Hay vitaminas que tienen mitos como la vitamina C. La vitamina C es una vitamina, hidrosoluble que si yo no la necesito la voy a orinar. Entonces me podré retacar de chochitos o de tabletitas de vitamina C, pero si mi cuerpo no tiene un déficit de ella, simplemente la voy a orinar y no voy a aprovecharla. Muchas de estas vitaminas o de estas situaciones, las puedo yo tener en la dieta. El sistema inmune, por ejemplo, pues sí se puede depletar por cuestiones, de cansancio. Se apagó tu micrófono. Ya, de cansancio o actividad física, que si yo no hago ejercicio, si yo me desvelo, si no como saludablemente, pues evidentemente mis defensas van a bajar. Si yo soy un paciente diabético, pues evidentemente mis defensas también van a bajar. Entonces, ¿qué recomendación hay? Comamos bien, hagamos actividad física, no nos desvelemos. Y la dieta saludable, pues evidentemente hará que también mejoremos nuestro sistema inmunológico, incluso cuestiones de estrés, porque el propio estrés pues genera estados donde yo pues voy a tener una depresión del sistema inmune como si fuera un diabético, por ejemplo. Entonces, si estoy estresado, pues también puedo tener mis defensas bajas. Entonces, todo esto pues son cuestiones que yo pues puedo hacer justo para esta parte. Gracias, muchas gracias. Grace nos pregunta, a los niños, ¿desde qué edad se les aplica la vacuna de la influenza? Pues como comentábamos en la presentación hace algunos minutos, justo de las propias recomendaciones es que se vacunan niños desde los 6 meses de edad. ¿Sí? El grupo focal de vacunación de niños es de 6 a 59 meses de edad, o sea, de 6 meses a 6 años. ¿Sí? Que es cuando yo puedo vacunar con mucha utilidad a un niño. ¿Por qué? Porque es cuando el niño puede llegar a presentar mayores complicaciones por adquirir influenza. Un niño mayor, por parte del sector salud, 7 años, 8 años, un adolescente, no va a ser objeto de vacunación porque el riesgo es menor de complicación. De medio privado, yo puedo con mi pediatra pedirle vacuna a mi niño de 7 años y perfectamente se la van a aplicar y pues no se contagiará, pero el grupo real de riesgo es desde los 6 meses hasta los 5 años, 11 meses, prácticamente como riesgo, ¿sí? Pero en el medio privado, prácticamente quien sea se puede aplicar la vacuna. Ok. Bueno, pues hasta aquí hemos agotado las preguntas ante esta magnífica conferencia. Te dan las gracias por tan interesante que la has compartido y yo le agregaría la pasión con que nos has compartido tu plática, tu conocimiento. Y bueno, pues agradecemos a todos y particularmente al doctor Ovalle por esta
expresión de la conferencia y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta sesión mensual. Ya en diciembre tendremos la última y les estaremos avisando. Que tengan muy buenas noches. No olviden que este video se va a poner en el canal de la asociación Imagino un Cambio. Se los hacemos llegar o nos preguntan y la pueden reproducir y compartir con varias personas más que tal vez hoy no se pudieron anexar a nuestra reunión. Tengan un buen descanso todos. Muchas gracias por su participación. Buenas noches y no olviden darle like al video cuando puedan reproducirlo o compartirlo, y si tienen la posibilidad de dejarnos algún comentario allí en el YouTube, también será muy bueno y benéfico para estas pláticas. Muchas gracias, un saludo. Gracias Buenas a noches. todos. Buenas noches. Gracias, doctor Oscar. Gracias.